Imagínese despertar en un mundo en el que tres países que alguna vez pasaron desapercibidos se convierten en potencias globales, mientras que las naciones históricamente dominantes comienzan a desmoronarse ante crisis impredecibles. Y si te dijera que una profecía ya había anticipado este cambio, décadas atrás, el místico Baba Vanga, conocido como el Nostradamus de los Balcanes, habría predicho acontecimientos como los atentados del 11 de septiembre, la caída de la Unión Soviética e incluso avances tecnológicos que parecían imposibles en su época. Pero una de sus predicciones más inquietantes aún está por llegar, una transformación global en 2025, donde tres países llegarán a la cima y otros tres enfrentarán un colapso devastador. Ahora, detente y piensas, si esta profecía es cierta, ¿estaremos a punto de presenciar la caída de gigantes y el surgimiento de nuevas superpotencias? ¿Cuáles serían estos países y qué podría haber detrás de este cambio? Las señales ya están en todas partes: tensiones geopolíticas, crisis económicas, avances tecnológicos acelerados. ¿Pero ya está sellado el destino de estas naciones? ¿O todavía hay tiempo para cambiar el curso de la historia? En este video analizaremos qué países pueden dominar el futuro y cuáles están en riesgo de ruina, explorando no solo las predicciones de Baba Vanga, sino también datos concretos, tendencias geopolíticas y evidencia que indican hacia dónde se dirige el mundo. Si eres nuevo aquí, regístrate ahora y activa la campanita, porque desentrañaremos misterios que podrían cambiar tu visión del futuro. Y cuéntamelo en los comentarios, ¿crees que las profecías pueden predecir el destino de las naciones? Descubrámoslo juntos. ¿Qué predijo realmente Baba Vanga? Las profecías siempre han fascinado a la humanidad. Desde la antigüedad, hemos buscado señales del futuro, intentando comprender si el destino ya está escrito o si tenemos el poder de cambiarlo. Nostradamus, los oráculos griegos, las predicciones mayas, cada civilización ha tenido sus profetas, pero pocos nombres tienen tanto impacto como Baba Vanga. Nacida en Bulgaria en 1911, Vangelilla Pandeva Gusterova, o Baba Vanga, como se la conoció, perdió la vista en la infancia, pero dijo que había recibido el regalo de ver el futuro. Sus predicciones van desde catástrofes naturales hasta avances tecnológicos y cambios en el equilibrio de poder global. Y lo más intrigante, muchas de sus predicciones parecen haberse hecho realidad. Ella habría anticipado eventos como la caída de las Torres Gemelas 2001, Baba Vanga habría mencionado 2 pájaros de acero cayendo y una gran tragedia para Estados Unidos, el tsunami en el Océano Índico 2004 que devastó Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y otras regiones, provocando más de 230.000 muertes. El ascenso de China como potencia mundial. Hoy, China es la segunda economía mundial, algo impensable en los años 90. Brexit 2016. Baba Vanga habría pronosticado la salida del Reino Unido de la Unión Europea, algo que parecía improbable hasta unos años antes. Pero hay una predicción que podría redefinir todo lo que sabemos sobre la geopolítica global: el ascenso de 3 nuevos líderes globales y el colapso de 3 grandes potencias en 2025. La pregunta que queda es, ¿estos cambios ya están ocurriendo y simplemente no nos damos cuenta? El mundo está cambiando. Vivimos en una era de cambios rápidos. La tecnología avanza a una velocidad nunca antes vista. El clima es más inestable. Los conflictos políticos y las guerras comerciales remodelan las alianzas. Los datos confirman esta transformación. La economía global está cambiando. El Fondo Monetario Internacional, FMI, estima que, para 2027, India superará a Japón y Alemania como la tercera economía más grande del mundo. Esto podría estar en línea con la predicción de que un país del este dominaría el escenario mundial. Las potencias tradicionales enfrentan crisis. La deuda pública de Estados Unidos ha superado 34 billones de dólares en 2024 y la polarización política alcanza niveles sin precedentes. El cambio climático impacta el crecimiento de los países, la dependencia de los recursos naturales y la energía fósil podría acelerar el declive de algunas economías, mientras que las naciones centradas en la innovación sostenible podrían volverse más fuertes.
Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Está ya fijado el destino de las naciones o todavía hay tiempo para cambiar el curso de la historia? En los próximos segmentos, exploraremos qué países podrían emerger como superpotencias y cuáles podrían enfrentar crisis irreversibles. Si las predicciones de Baba Vanga son ciertas, estamos a punto de presenciar uno de los mayores cambios de la historia moderna. ¿Crees que el futuro ya está definido o la humanidad puede reescribirlo? Deja tu comentario y comparte este video con quienes también quieran entender lo que nos espera en el 2025. La historia del mundo está marcada por ciclos de ascenso y caída de imperios. El Imperio Romano dominó Occidente durante siglos, pero finalmente colapsó debido a crisis internas e invasiones externas. Lo mismo ocurrió con grandes potencias, como el Imperio Otomano, la Unión Soviética e incluso la monarquía francesa. ¿Qué tenían estas civilizaciones en común? Un patrón claro: ningún imperio dura para siempre. Hoy estamos viendo un escenario similar. El equilibrio de poder global está cambiando y esta transformación no se produce por casualidad. Tres factores principales determinan el crecimiento o declive de una nación: fortaleza económica, influencia geopolítica y estabilidad interna. Pero, ¿cómo funcionan estos factores en la práctica? ¿Y qué nos dicen los datos sobre qué países están emergiendo y cuáles se están debilitando? Exploremos. La fuerza económica. Quien controla la riqueza controla el mundo. La economía de un país es la base de su influencia. Cuanto más fuerte sea financieramente una nación, mayor será su capacidad para invertir en tecnología, infraestructura, defensa e innovación. Hoy en día, los datos apuntan a cambios significativos en el ranking de las mayores economías mundiales. Proyecciones del FMI para 2027. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, pero enfrenta deuda récord de $34 billones y desafíos políticos internos. Porcelana, a pesar de la desaceleración del crecimiento, sigue siendo un fuerte competidor por el dominio económico mundial. India se estima que superará a Japón y Alemania, convirtiéndose en el tercera economía más grande del mundo. Unión Europea en medio de desafíos económicos y energéticos. Algunas naciones del bloque enfrentan un estancamiento. El crecimiento de la India no es un accidente. El país invierte mucho en tecnología, inteligencia artificial, espacio y energías renovables, además de tener una de las poblaciones más jóvenes y productivas del mundo. El declive de potencias tradicionales, como el Reino Unido y Rusia, está relacionado con problemas estructurales. El Reino Unido todavía siente los impactos del Brexit y de una economía inestable. Rusia, a su vez, enfrenta severas sanciones que afectan directamente su PIB. Geopolíticas. El juego de poderes entre naciones. La economía por sí sola no es suficiente para asegurar el dominio global. La influencia geopolítica, es decir, la capacidad de un país para dar forma al escenario internacional, es esencial. Actualmente, algunas naciones están expandiendo estratégicamente su alcance global. India se ha convertido en un actor clave en Asia y está fortaleciendo los lazos con las potencias occidentales sin perder su autonomía diplomática. Participa en bloques como los BRICS y ha aumentado su presencia en la Organización de las Naciones Unidas. Brasil está ganando terreno como líder en sostenibilidad y podría convertirse en un proveedor líder mundial de energía limpia. El país también fortalece las relaciones comerciales con China y Estados Unidos, buscando un equilibrio estratégico. Turquía, gracias a su posición geográfica única, Turquía actúa como mediador de conflictos y controla uno de los corredores comerciales más importantes del mundo, el Estrecho del Bósforo, a través del cual aproximadamente 10% del comercio marítimo mundial. Por otro lado, algunas naciones que alguna vez fueron dominantes están perdiendo influencia. Estados Unidos, a pesar de seguir siendo la mayor potencia militar y económica, su inestable política exterior y su polarización interna podrían comprometer su dominio global en los próximos años. Reino Unido, desde el Brexit, ha luchado por mantener su relevancia en el escenario global, enfrentando tensiones dentro de su propio territorio,
como el crecimiento del movimiento independentista escocés. Rusia, el impacto de las sanciones internacionales tras el conflicto con Ucrania ha provocado un importante declive económico y político. La dependencia de las exportaciones de petróleo y gas hace que su economía sea vulnerable a las variaciones externas. Estabilidad interna. La verdadera prueba de una nación puede tener una economía y una influencia geopolítica fuertes, pero si no puede mantener la estabilidad interna, su crecimiento se verá comprometido. ¿Qué define a una nación estable? Gobernanza eficiente, políticas internas que promuevan el crecimiento y la seguridad. Baja polarización política. Los países profundamente divididos tienden a tener dificultades para avanzar. Innovación y adaptación. Las economías que se reinventan logran mantenerse en la cima. Países que se están fortaleciendo internamente. India, a pesar de los desafíos internos, su economía diversificada y sus inversiones en tecnología garantizan la estabilidad. Brasil se está consolidando como un referente en energías renovables y sostenibilidad. Turquía, a pesar de los desafíos políticos, su posición estratégica garantiza oportunidades de crecimiento. Países que pueden enfrentar crisis. Estados Unidos, la polarización política extrema y el aumento de la deuda son amenazas importantes. Reino Unido, los desafíos económicos y las posibles fragmentaciones regionales debilitan al país. Rusia, las sanciones y las tensiones internas aumentan la presión sobre el gobierno. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Las cifras y las tendencias apuntan a una importante transformación global en los próximos años. El poder está pasando de algunas naciones tradicionales a países emergentes que demuestran una mayor resiliencia económica y estratégica. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estos cambios seguirán las predicciones de Baba Vanga o podría la historia dar un giro inesperado? En los siguientes segmentos analizaremos qué países pueden dominar el futuro y cuáles están en camino al colapso, qué naciones están en camino de ascender y cuáles podrían desmoronarse. Si hay una certeza sobre la historia de la humanidad es que ningún poder permanece en la cima para siempre. El ascenso y la caída de las naciones siguen un ciclo inevitable, impulsado por factores como los avances tecnológicos, las crisis económicas y los cambios en el escenario global. El mundo que conocemos hoy ya está atravesando una profunda metamorfosis y los datos muestran que algunos países se están expandiendo rápidamente, mientras que otros enfrentan desafíos que podrían comprometer su estabilidad. Pero ¿cuáles son estas naciones? ¿Qué países se están consolidando como los próximos gigantes globales y cuáles corren el riesgo de perder su relevancia? Para entender esto, necesitamos analizar los impulsores de esta transformación y cómo moldearon el futuro de las grandes potencias, los gigantes emergentes, quienes están en el camino hacia el éxito. Mientras algunas naciones enfrentan dificultades, otras aprovechan el momento para consolidar su influencia y convertirse en protagonistas en el escenario internacional. India, la nueva potencia del siglo XXI. A menudo se cita a la India como el país que puede rivalizar con las superpotencias tradicionales en los próximos años. ¿Pero por qué? Crecimiento económico explosivo. Para 2024, el FMI ha proyectado que India crecerá a un ritmo del 65% anual, una de las tasas más altas entre las economías desarrolladas y emergentes. Población joven y productiva. Con más de 1.4 millones de habitantes, India ya ha superado a China como el país más poblado del mundo y su población económicamente activa sigue creciendo. Avance tecnológico. El país se ha destacado en inteligencia artificial, ciberseguridad y exploración espacial. El éxito de la misión Chandrayaan-3, que alunizó en la cara inexplorada de la Luna, muestra la ambición de la India de convertirse en una potencia científica. El ascenso de la India ya no es una cuestión de si, sino de cuándo. Si el país continúa invirtiendo en infraestructura, innovación y estabilidad política, podría alcanzar un nivel anteriormente reservado solo para potencias como Estados Unidos y China. Brasil,
el líder de la Revolución Verde, Brasil ha enfrentado dificultades económicas y políticas a lo largo de los años, pero hay un factor que puede impulsar su ascenso: la sostenibilidad. Una potencia en energías renovables, Brasil ya genera el 85% de su electricidad a partir de fuentes limpias, incluidas la hidroeléctrica, la solar y la eólica. Esta cifra es significativamente mayor que la de los países desarrollados, como Estados Unidos, que todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles. El papel estratégico de la Amazonia. La selva amazónica podría ser uno de los activos más valiosos de Brasil en la nueva economía global. Si el país invierte en preservación y transforma la biodiversidad en una fuente de innovación sostenible, puede liderar el mundo en bioeconomía. Ampliación de la influencia internacional. Brasil está fortaleciendo su presencia en acuerdos multilaterales y tiene el potencial de convertirse en un importante mediador en cuestiones ambientales y comerciales. Si logra equilibrar el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente, Brasil podría convertirse en una referencia mundial en desarrollo sostenible. El vínculo entre Oriente y Occidente. La posición geográfica de Turquía siempre le ha otorgado un papel estratégico, pero en los últimos años el país ha invertido para aumentar su influencia global. Control de rutas comerciales vitales. El estrecho del Bósforo, controlado es responsable del flujo del 10% del comercio marítimo mundial. Esto le da al país un poder significativo sobre las cadenas de suministro globales. Expansión de la industria de defensas. Turquía se ha erigido como uno de los principales fabricantes de drones militares, exportando tecnología a varias naciones y fortaleciendo su peso en la geopolítica. Diplomacia equilibrada. El gobierno turco ha logrado mantener relaciones tanto con Occidente como con las potencias emergentes, asegurando un papel como mediador global. Si Turquía mantiene su estabilidad política y continúa invirtiendo en sectores estratégicos, podrá consolidar su lugar entre las naciones más influyentes del mundo. Naciones en decadencia. ¿Quién pierde fuerza? Así como algunas naciones están en ascenso, otras enfrentan obstáculos que pueden limitar su crecimiento e incluso amenazar su estabilidad. Estados Unidos, el gigante en riesgo. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo, pero los desafíos que enfrenta hoy podrían afectar su dominio global. Deuda incontrolada. El país ha superado la marca de $34 billones en deuda pública, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad económica a largo plazo. Polarización extrema. Las divisiones políticas internas se han intensificado, lo que ha resultado en parálisis del gobierno y dificultades para implementar políticas efectivas. Pérdida de influencia global. Con el ascenso de China, India y otras potencias emergentes, Estados Unidos podría perder espacio como centro absoluto de la economía y la política mundiales. La gran pregunta es, ¿Estados Unidos podrá reinventarse o entrará en un periodo de decadencia prolongada? Reino Unido. El impacto del Brexit aún persiste desde que abandonó la Unión Europea en 2020. El Reino Unido se ha enfrentado a importantes desafíos: débil crecimiento económico. El país ha registrado uno de los peores resultados entre las economías del G7, con dificultades para atraer inversión extranjera. Riesgo de fragmentación. Los movimientos independentistas en Escocia e Irlanda del Norte están ganando fuerza, lo que podría resultar en un mayor debilitamiento del Reino Unido. Inestabilidad política. Los frecuentes cambios de primer ministro y las crisis gubernamentales afectan la confianza del mercado y de la población. Si el Reino Unido no logra estabilizar su economía y evitar mayores divisiones internas, su papel en el escenario global podría declinar aún más. Rusia. Sanciones y aislamiento. Rusia alguna vez fue una de las potencias más temidas del mundo, pero hoy enfrenta una serie de dificultades. Impacto de las sanciones internacionales. Desde el inicio del conflicto con Ucrania, Rusia ha perdido acceso a los mercados financieros y a la tecnología extranjera, lo que está debilitando su economía. Dependencia del petróleo y el gas.
la economía rusa todavía se basa en gran medida en las exportaciones de energía, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios globales. Crisis política interna, el descontento popular y la fuga de inversión extranjera pueden generar inestabilidad dentro del país. Si Rusia no diversifica su economía y mejora sus relaciones diplomáticas, podría afrontar un largo periodo de declive. Los números no mienten. El mundo está cambiando rápidamente. Algunas naciones están aprovechando esta transformación para fortalecerse, mientras que otras luchan por mantener su posición. La pregunta central es, ¿estamos a punto de presenciar el surgimiento de un nuevo orden mundial? Si las predicciones de Baba Vanga son correctas, el año 2025 podría ser un punto de inflexión en la historia mundial. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estos países seguirán este camino o puede que la historia nos sorprenda a todos? El destino de las naciones no lo decide únicamente el crecimiento económico o el avance tecnológico. Los cambios importantes en el orden mundial a menudo surgen del choque entre diferentes ideologías, intereses y estrategias. El conflicto y la dualidad siempre han sido motores de la historia, y 2025 podría ser uno de los años más memorables de este proceso. Sí, por un lado, algunas naciones están en ascenso, por el otro, las antiguas potencias enfrentan desafíos internos y externos que podrían definir su futuro. ¿Pero es sostenible este equilibrio de fuerzas? ¿O estamos a punto de presenciar disputas que podrían cambiar el curso de la humanidad? Para responder a estas preguntas, debemos entender cómo el mundo está dividido entre crecimiento y decadencia, estabilidad y caos, ascenso y caída. ¿Está el mundo más polarizado que nunca? En los últimos años, las tensiones entre diferentes bloques de poder se han intensificado. La rivalidad entre Occidente y Oriente, la disputa por los recursos naturales y la carrera por el dominio tecnológico han creado un entorno en el que el conflicto parece inevitable. Algunos de los principales frentes en esta disputa incluyen Estados Unidos versus China. China ya ha superado a Estados Unidos como la mayor potencia manufacturera del planeta. En 2023, representó el 31% de la producción industrial mundial, mientras que Estados Unidos representó el 16%. El país asiático está invirtiendo masivamente en inteligencia artificial e innovación militar, aumentando su influencia en el Pacífico y desafiando el dominio estadounidense. A su vez, busca fortalecer sus alianzas con Japón, Australia e India para contener el avance chino. Rusia versus Oeste. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia tras el conflicto con Ucrania provocaron una caída del 5% del PIB ruso en 2022. Rusia busca profundizar los lazos con China y otros países BRICS para reducir su dependencia de Occidente, creando un nuevo eje de influencia. El papel de India y Brasil en la nueva geopolítica. India es cada vez más independiente y mantiene buenas relaciones tanto con Occidente como con China y Rusia. Brasil, a su vez, busca posicionarse como mediador global, aprovechando su liderazgo en temas ambientales y comerciales. Estas disputas no son solo económicas, dan forma a alianzas, crean nuevos bloques de poder e influyen en el equilibrio global. Tensiones internas, el peligro viene desde dentro, no todos los desafíos son externos. Muchas naciones enfrentan divisiones internas que podrían debilitarlas aún más. Estados Unidos, el enemigo está dentro de la polarización, la mayor amenaza al dominio estadounidense tal vez no venga del exterior, sino del interior. La polarización política ha alcanzado niveles sin precedentes. Las encuestas muestran que el 78% de los estadounidenses cree que el país está más dividido que nunca. La confianza en las instituciones gubernamentales ha caído dramáticamente, alimentando la inestabilidad política y social. Los conflictos raciales, las protestas y el extremismo de diferentes bandos amenazan la cohesión nacional. Si Estados Unidos no puede controlar estas tensiones, podría perder espacio en la geopolítica global, dando paso a nuevos protagonistas. Reino Unido. ¿Fue el Brexit un error? Desde que abandonó la Unión Europea, el Reino Unido se ha enfrentado a una serie de dificultades que
la economía creció solo un 0,6% en 2023, una de las peores tasas entre las naciones del G7. Los movimientos separatistas en Escocia e Irlanda del Norte siguen cobrando fuerza, lo que podría llevar a la fragmentación del Reino Unido. La pérdida de acceso al mercado europeo perjudicó el comercio y la atracción de inversiones. Si la situación continúa a este ritmo, el Reino Unido podría perder aún más relevancia global. Rusia, ¿resistirá el gobierno la presión? Internamente, Rusia enfrenta desafíos cada vez mayores. La fuga de capitales y talentos debilita sectores estratégicos de la economía. La prolongación del conflicto en Ucrania aumenta el descontento de la población. La dependencia de las exportaciones de petróleo y gas expone al país a crisis económicas cada vez que caen los precios. Si el gobierno ruso no encuentra una solución a estos problemas, su influencia global podría disminuir drásticamente. ¿Se dirige el mundo hacia un conflicto mayor? A lo largo de la historia, los momentos de intensa disputa entre naciones han llevado a grandes cambios y, en ocasiones, a guerras. Hoy en día, muchos expertos temen que el escenario actual de rivalidades políticas y económicas pueda evolucionar hacia un conflicto global más intenso. Posibles escenarios para los próximos años: una nueva guerra fría, el conflicto entre Estados Unidos y China podría intensificarse, llevando al mundo a una división entre bloques rivales. Colapso de los poderes tradicionales. Si Rusia y el Reino Unido no logran revertir sus crisis internas, podrían perder su posición de influencia global. Nuevo orden mundial. Los países emergentes como India, Brasil y Turquía pueden asumir papeles más importantes en la geopolítica internacional. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero las señales están en todas partes. El mundo de 2025 podría ser muy diferente de lo que conocemos hoy. ¿Aún se puede cambiar el futuro? Ante tantos desafíos y disputas, la gran pregunta es: ¿son inevitables estos cambios o todavía hay tiempo para reescribir el futuro? Ya sea por el crecimiento de nuevas potencias, la inestabilidad de las naciones tradicionales o el impacto de decisiones políticas y económicas, el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Lo que suceda en los próximos años podría definir el rumbo de la humanidad durante décadas. A lo largo de la historia, los imperios han surgido y caído, las naciones han prosperado y luego han colapsado. Ahora vivimos en un momento crucial, en el que los signos de transformación global son más evidentes que nunca. La gran pregunta es: el mundo está cambiando ante nuestros ojos, pero ¿realmente estamos prestando atención? Lo que hemos visto hasta ahora sugiere que nos dirigimos hacia una nueva era geopolítica y económica. Mientras India, Brasil emergen como protagonistas del futuro, potencias tradicionales como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia enfrentan desafíos que podrían redefinir su posición en el mundo. ¿Es irreversible la decadencia de los gigantes? ¿O estas naciones todavía tienen tiempo para recuperar fuerzas? ¿Están preparadas las nuevas superpotencias para asumir el protagonismo global? Las estadísticas no mienten. India está a punto de superar a Alemania y Japón como la tercera economía más grande del planeta. Brasil se está consolidando como líder en energías renovables y sostenibilidad. Turquía amplía su influencia geopolítica y comercial, pero al mismo tiempo, desafíos como la polarización política, las crisis económicas y las disputas territoriales amenazan la estabilidad global. ¿Estamos ante el inicio de un nuevo ciclo o el colapso de una era? La verdad es que el futuro aún se está escribiendo. Las decisiones que los gobiernos, las empresas y los individuos tomen en los próximos años determinarán el rumbo de la humanidad. ¿Y tú, cómo imaginas el mundo en 2025? ¿Crees que estas predicciones son correctas o podría pasar algo inesperado? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para seguir siguiendo los análisis sobre el futuro de nuestro mundo. Hasta la próxima.